Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Como siempre digo, no olvides dejar tu like y suscribirte si te está gustando la dinámica. Y nada, dicho esto, comencemos. En esta ocasión vamos a tratar un tema que hizo estremecer a todo un país y a día de hoy sigue siendo un total misterio. Estamos hablando del incidente del paso de Diatlov. En enero de 1959, Igor Diatlov, de 23 años, encabezó un grupo de 8 jóvenes alpinistas soviéticos, 7 hombres y 2 mujeres, en su mayoría jóvenes estudiantes universitarios, que se adentraron en los Urales para intentar llegar al monte Ortoten desde el pequeño asentamiento de Visay, pero nunca jamás llegaron al monte, y tras su desaparición se tardaron más de 3 meses en localizar los 9 cadáveres. Los jóvenes fueron encontrados a unos 10 kilómetros de su destino, en un bosque a casi 1 kilómetro de su campamento, sin esquís, zapatos ni abrigos y a una temperatura aproximada de menos 30 grados Fahrenheit. 2 de ellos tenían además el cráneo fracturado y otros 2 tenían fracturas torácicas importantes y a una de las 2 jóvenes le faltaba la lengua. Los investigadores soviéticos mencionaron que la causa de la muerte de los jóvenes había sido una fuerza natural muy poderosa y cerraron el caso abruptamente solo un mes después de que los cadáveres fueran encontrados. Esto es lo que sabemos del incidente. 6 de los esquiadores murieron de hipotermia y 3 de heridas. Además, murieron por separado. 2 de ellos fueron encontrados bajo un cedro cerca de los restos de una hoguera, mientras que otros 3 fueron hallados a intervalos de cientos de metros del árbol. Y 4 más estaban en un barranco a otros 250 metros de distancia. Los 2 que estaban bajo el árbol tenían las manos quemadas. Los 4 del barranco no se encontraron hasta el 4 de mayo, 3 meses después del incidente. Además, los muertos parecían haber donado algunas de sus prendas de vestir a los vivos, pues el pie de Ludmila Dubinia, una de las 2 jóvenes alpinistas, estaba envuelto en un trozo del pantalón de Yuri Krivonichenko, otro de los jóvenes, mientras que Semyon Zolotrayov, otro miembro más del grupo, apareció con el sombrero y el abrigo de Dubinia, y algunas prendas tenían cortes, como si se las hubieran quitado a la fuerza. En la nieve había 8 o 9 pares de huellas que solo correspondían a los esquiadores y no sugerían la participación de otras personas, y tampoco había señales de lucha ni de ningún otro ser humano o animal acercándose al campamento. La noche del 2 de febrero hubo una tormenta de nieve, que es cuando se determinó, a través de sus diarios, que murieron. Los jóvenes habían acampado en la ladera de Kholat-Shayal, que significa montaña muerta, a unos 1600 metros de altitud. Todos los viajeros, 8 de ellos de 20 y pocos años y Zolotarayov de 30 y tantos, eran montañeros experimentados que habían esquiado por lagos helados y zonas totalmente deshabitadas para llegar hasta allí. A pesar del mal tiempo y de un progreso más lento de lo previsto, sus últimas anotaciones en el diario reflejaban un gran estado de ánimo. Había muy buen rollo y mucha camaradería, en una forma muy típica soviética de vincularse entre sí. Incluso produjeron un pequeño periódico sobre el viaje, que titularon The Evening Ortoten, y que llevaba el siguiente titular: a partir de ahora sabemos que los muñecos de nieve existen. Y continuaba: se les puede encontrar en los Urales del norte junto a la montaña Ortoten. Se cree que probablemente se refiriesen a sí mismos de manera cómica. Tras el hallazgo de los 5 primeros cadáveres, se inició una investigación judicial que acabó determinando que la causa de la muerte fue la hipotermia. Al principio, las muertes parecían sencillas. Es cierto que los muertos se encontraban en diferentes estados de desnudez, uno de ellos en calzoncillos, pero se explicó como desnudez paradójica, algo que ocurre en el 25% de las víctimas de hipotermia, ya que el hipotálamo funciona mal y la temperatura corporal parece subir cuando en realidad está bajando. Pero entonces la cosa se puso muy rara. Se determinó que la tienda de campaña de los esquiadores, gravemente dañada, había sido abierta por dentro y que todas sus cosas seguían ahí. Y eso lleva a hacernos una pregunta: ¿por qué habían muerto expuestos si habían tenido acceso a su equipo de invierno antes de salir a los vientos helados? A todas luces parecían haber abandonado la tienda por voluntad propia y a toda prisa. Curiosamente, Zolotairov huyó del campamento con su cámara, pero no con su equipo. Además, Rustem Slobodin, quien junto con Diatlov y Sina parecía haber muerto en una postura que indicaba que intentaba volver a la tienda. Tenía una pequeña fisura en el cráneo, pero se dictaminó que fue el frío lo que lo mató, no la fractura. Además, no se descubrieron heridas externas. Las cosas se pusieron realmente feas cuando se encontraron y examinaron los 4 cadáveres del barranco. Tanto Dubinia como Zolotarev tenían las costillas fracturadas,
piernas, mientras que otro joven llamado Nikolai Tibeaux presentaba una importante fractura craneal. Uno de los investigadores comparó la fuerza necesaria para herir tan gravemente a un ser humano con la de un accidente de coche. Las lesiones no fueron causadas en absoluto por la fuerza ejercida por otro ser humano. Una vez más, no se observaron daños en los tejidos blandos, como si los cuerpos de los esquiadores hubieran sido aplastados por la presión. Cuando se descubrió que a Dubinia le faltaba la lengua, debió surgir de nuevo la teoría de la posible implicación de otra persona. Pero, ¿quién haría esto? ¿Quién lo haría? ¿Por qué? ¿O se la cortó otro esquiador del grupo? ¿Y dónde fue a parar la lengua? No había nada, absolutamente, que indicara que otras personas hubieran estado cerca, aparte de los otros viajeros del grupo de Dyatlov. Ni siquiera los nativos Mansi, que a veces se sabe que habitaban la zona, podían haber estado allí. Y quizás, lo más desconcertante de todo, se descubrió que algunas de las ropas de los esquiadores contenían niveles significativos de radiación. Debido a la ausencia de culpables, la investigación se cerró en mayo de 1959, pocas semanas después de que se descubrieran los últimos 4 cuerpos, y los expedientes se archivaron y clasificaron. Cuando finalmente fueron accesibles tras la caída de la Unión Soviética en 1990, faltaban partes de ellos. Sin respuestas reales y públicas a ninguna de estas extrañas preguntas, todo tipo de teorías descabelladas florecieron en torno al incidente durante los 50 años siguientes, y se convirtió en uno de los mayores misterios para los ciudadanos soviéticos. En cualquier caso, el cierre tan repentino del caso por parte del gobierno soviético parece haber convertido a este en el culpable más popular en la mente de muchos conspiracionistas occidentales. Por otro lado, también se dice que la noche en la que murió el grupo de Dyatlov, unos senderistas que se encontraban a 80 kilómetros del lugar de los hechos avistaron esferas naranjas en el cielo que algunos explicaron como lanzamientos de misiles intercontinentales R-7, ya que el último campamento donde fueron encontrados los jóvenes estaba situado en el camino que va del cosmodrón Baikonur a Chorin-Yaguba, un campo de pruebas nucleares soviético. Por la radiación encontrada en la ropa de los esquiadores, algunos especularon con que habían bebido nieve contaminada derretida. Un testigo de 12 años que asistió a los funerales de 5 de los esquiadores afirmó que los cuerpos tenían un bronceado marrón intenso, y no se puede hablar, por supuesto, de situaciones como esta sin mencionar a los extraterrestres y a los ovnis. Por supuesto, algunos incluso culparon a esos misteriosos muñecos de nieve a los que hacían referencia en el periódico estos estudiantes, como si fuesen algún tipo de yeti o de monstruo que habitaba la zona. A día de hoy, aún no se ha encontrado una explicación científica para la muerte de estos 9 jóvenes. El incidente inspiró múltiples publicaciones, algunas de periodismo de investigación y otras totalmente ficticias. El puerto de montaña donde los esquiadores instalaron su último campamento lleva el nombre de Dyatlov, y la fundación Dyatlov, creada por Yuri Kunsevich, nada menos que el niño testigo presencial de los funerales de los esquiadores en el 1959, sigue trabajando para persuadir al gobierno ruso de que reabra la investigación. La fundación también gestiona el Museo Dyatlov en Ekaterimburgo para conmemorar a los viajeros fallecidos y contar la historia de sus misteriosos finales. En esta ocasión, toca tratar un proyecto de dimensiones colosales surgido en una Europa sumida tras la confusión de la Primera Guerra Mundial, en la que el arquitecto alemán Hermann Sorgel se convenció de que su proyecto llamado Atlantropa era la única forma de evitar otro conflicto mundial. Este arquitecto alemán propuso construir un sistema de presas hidroeléctricas que rebajaran el nivel del mar Mediterráneo y unieran Europa con África. Como ya sabemos, los años 20 generaron ideas brillantes como la penicilina y los semáforos, pero la década también engendró una serie de proyectos de ingeniería monstruosos. El más grandioso y extraño de estos fue el Atlantropa, un plan para construir una presa en el estrecho de Gibraltar, producir electricidad suficiente para abastecer a media Europa y desecar el Mediterráneo para dar paso a los asentamientos humanos en un nuevo supercontinente euroafricano. Aunque parezca sacado de un extraño cuento de ciencia ficción, este plan existió realmente. Es más, varios gobiernos lo consideraron seriamente hasta la década de los 50. Esta extraña utopía partió del hombre comentado con anterioridad,
prosperidad y alcanzó relevancia internacional antes de desmoronarse. Científicos, filósofos e ingenieros creían que podían resolver lo que consideraban una enfermedad terminal de la sociedad europea con estos grandes proyectos, entre ellos el anteriormente mencionado Hermann Sögel. En 1927, a la edad de 42 años, Sögel desarrolló por primera vez su plan para la Atlantropa, que originalmente llamó Panropa. Inspirándose en otros gigantescos proyectos de ingeniería como el Canal de Suez, esta vez puso sus miras mucho más alto. Su plan para la Atlantropa se basaba en la construcción de una red de presas a través del estrecho de Gibraltar, reduciendo el nivel del agua del Mediterráneo, y también se construirían presas en el estrecho de Sicilia, que unirían Italia con Túnez. Otras presas a través de los Dardanelos en Turquía conectarían también Grecia con Asia. En conjunto, estas presas servirían como puentes que unirían Europa y África en una gigantesca red de carreteras y ferrocarriles que uniría ambos continentes. Con más de 660.000 kilómetros cuadrados de tierra recién recuperada y presas que producirían energía suficiente para más de 250 millones de personas al día, Europa tendría una nueva edad de oro de abundancia energética. También muchísimo espacio e interminables suministros de alimentos procedentes de nuevas tierras de cultivo. En la visión de Sögel, el nuevo supercontinente era la única forma de evitar otro conflicto mundial. Contextualmente, todavía conmocionada por el horror de la Primera Guerra Mundial, Europa luchaba por encontrar esperanza para un futuro. Aunque el continente había sufrido enormes pérdidas de vidas humanas en la guerra y la pandemia de 1918, su población creció de 488 millones de personas a 534 entre 1920 y 1930. Al mismo tiempo, la política europea había alcanzado su punto más tenso en siglos. Naciones como Polonia y Yugoslavia se independizaban de décadas de dominio imperial y los habitantes de los antiguos imperios temían que no hubiera lugar para ellos, ni física, ni social, ni culturalmente. En este clima, el concepto del Lebensraum, o el espacio vital alemán, fue ganando terreno en la política alemana. El Lebensraum era la creencia de que lo más importante para que una sociedad, en aquel momento definida en términos de raza, sobreviviera y prosperara, era el territorio para proporcionar espacio a sus miembros. Por supuesto, los nazis explotarían horriblemente esta idea en su afán de dominación. En la densamente poblada Europa Central, el deseo del Lebensraum llevó a la conclusión de que simplemente no había espacio suficiente. La promesa de Atlantropa de ampliar el territorio habitable parecía la bala de plata que resolvería los males del continente. Lo más extraño del plan de Sögel para vaciar el Mediterráneo no es su grandiosidad, sino el hecho de que se lo tomara en serio. Publicó un libro titulado Bajar el Mediterráneo, regar el Sáhara, el proyecto Panropa, en el año 1929. El libro no tardó en levantar ampollas en Europa y Norteamérica, llamando la atención sobre la llamada Universallösung, o solución universal, que proponía Sögel. Después de todo, en la década de los 30, florecieron enormes proyectos de ingeniería, como la inundación del Valle del Tennessee, la construcción de la presa Hoover o la excavación del Canal del Báltico al Mar Blanco en la Unión Soviética. Con este telón de fondo, la Atlantropa parecía razonable e incluso emocionante. El descabellado plan de Sögel inspiró incluso una novela titulada Panropa, en 1930. En ella aparecía un heroico supercientífico alemán llamado Dr. Maurus, cuyo plan para drenar el Mediterráneo daba como resultado una fantástica prosperidad a pesar de los esfuerzos de villanos asiáticos y americanos por destruir sus esfuerzos. También se rodaron películas sobre el proyecto y Sögel creó el Instituto Atlantropa con simpatizantes, patrocinadores y colegas arquitectos e ingenieros de todo el mundo. Durante varios años, el proyecto gozó de gran publicidad en periódicos y revistas, y aunque a muchos europeos su sueño les pareció una utopía fascinante, la Atlantropa, en realidad, tenía un lado oscuro del que rara vez se habló en vida de Sögel. A pesar de su visión de futuro, Sögel tenía una visión terriblemente anticuada de la nacionalidad y la raza. A diferencia de sus contemporáneos nazis, creía que la principal amenaza para Alemania no eran los judíos, sino Asia. En su opinión, el mundo debía dividirse naturalmente en tres bloques: América, Asia y Atlantropa. Con sus presas y sus puentes construidos, regiones y culturas enteras que durante siglos se habían centrado en el mar, se encontrarían de repente sin salida a él. Redirigir las aguas significaba que los habitantes de otras regiones perderían sus hogares. Parte de su propuesta consistía en bloquear el río Congo e inundar África Central, sin pensar en las decenas de millones de personas que allí vivían. En su lugar, el agua se desviaría hacia el Sáhara, formando vastos lagos de agua dulce y convirtiendo el abrasador desierto en tierras de cultivo. En su proyecto, los europeos blancos gobernarían naturalmente como raza dominante, utilizando a los africanos negros
negros como fuente de mano de obra estrictamente segregada. Sorgel llevó su idea a los nazis, confiando en que le apoyarían, pero incluso con la violencia que pretendía infligir a los pueblos africanos, su plan parecía pacífico comparado con lo que los nazis tenían en mente. Además, su esfuerzo por dirigir su atención hacia África no coincidía con el entonces objetivo de Hitler de aplastar la amenaza del comunismo y la Unión Soviética. Sorgel habló de sus ideas en la Feria Mundial de Nueva York de 1939, pero sin apoyo oficial no pudo llevar a cabo sus planes. Hasta el final de la guerra, los sueños de la Atlantropa de Sorgel parecían imposibles de realizar. Tras la Segunda Guerra Mundial, Sorgel se encontró en un continente lleno de esperanza. La derrota del fascismo y el auge de la energía atómica prometían un brillante futuro de bienestar y abundancia, por lo que no tardó en volver a promover sus ideas. La Atlantropa atrajo el interés de numerosos políticos e industriales, pero incluso después de la caída de los nazis, Sorgel se negó a retractarse de los elementos racistas de su visión, que en cierto modo eran compartidos por las principales potencias occidentales como Inglaterra, Francia o Estados Unidos. Además, el mundo se movía en una dirección más práctica. En esa época se creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero de Jean Monnet, que en un futuro se convertiría en la Unión Europea, pero el reactor nuclear marcó el final de Atlantropa. Por fin, Europa tenía acceso a enormes fuentes de energía en un paquete mucho más práctico que una monstruosa red de presas. Con la energía hidroeléctrica en el pasado, el sueño utópico de Sorgel nunca llegaría a construirse. Al final de su vida, el arquitecto había escrito 4 libros más, publicando miles de artículos y dando innumerables conferencias para promover su sueño. Aunque trabajó incansablemente para conseguirlo, la idea moriría con él la tarde del 4 de diciembre de 1952, cuando el alemán se dirigía en bicicleta a la Universidad de Múnich y fue atropellado por un conductor. Pocos años después, el Instituto Atlantropa cerró definitivamente sus puertas, y tras su fallecimiento, el proyecto quedó relegado al ámbito de la ciencia ficción, como podemos comprobar en la historia ficticia que nos presenta Philip Dick en The Man in the High Castle, o El hombre en el castillo para los castellanos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Como siempre digo, no olvides dejar tu like y suscribirte si te está gustando la dinámica. Y nada, dicho esto, comencemos. En esta ocasión, toca hablar del misterio que concierne a la desaparición de la piloto norteamericana Amelia Earhart. Amelia, nacida el 24 de julio de 1897 en Atchison, Kansas, fue una aviadora estadounidense, una de las más célebres del mundo y la primera mujer en cruzar en solitario el Océano Atlántico. Su desaparición durante un vuelo alrededor del mundo en 1937 se convirtió en un misterio tremendo, que alimentó gran número de especulaciones. Cuando tenía 37 años, Amelia Earhart y su navegante Fred Noman despegaron de Lae, en Nueva Guinea, en una de las últimas etapas de su histórico intento de circunnavegar el globo. Su próximo destino era la isla de Howland, en el Pacífico Central, a unas 2.500 millas de distancia. Un cúter de la Guardia Costera estadounidense, el Itasca, esperaba allí para guiar a la mundialmente famosa aviadora a un aterrizaje en el diminuto y deshabitado atolón coralino, pero Earhart nunca llegó a la isla de Howland. Luchando contra cielos nublados, transmisiones de radio defectuosas y un suministro de combustible que disminuía rápidamente en su avión bimotor Lockheed Electra, ella y Nonan perdieron el contacto con el Itasca en algún punto del Pacífico. A pesar de una misión de búsqueda y rescate de una escala sin precedentes que incluyó barcos y aviones de la Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos recorriendo unas 250.000 millas cuadradas de océano, nunca fueron encontrados. En su informe oficial de la época, la Marina concluyó que Earhart y Nonan se habían quedado sin combustible, se habían estrellado en el Pacífico y se habían ahogado. Una orden judicial declaró a Earhart legalmente muerta en enero de 1939, 18 meses después de su desaparición. Sin embargo, desde el principio se ha debatido sobre todo lo que ocurrió realmente el 2 de julio del 37 y después han surgido varias teorías alternativas y se han gastado muchos millones de dólares en buscar pruebas que revelen la verdad sobre el destino de la piloto. En su última transmisión de radio, efectuada a las 8:43 hora local de la mañana en que desapareció, Earhart informó que volaba sobre la línea 157.337 en dirección norte y sur, un conjunto de coordenadas direccionales que describen una línea que atraviesa la isla de Howland. En el 89, una organización llamada Grupo Internacional para la Recuperación de Aeronaves Históricas lanzó su primera expedición a Nikumaroro, un remoto
atolón del Pacífico que forma parte de la República de Kiribati. El director de esta empresa, Richard Gillespie, cree que cuando Earhart y Noonan no pudieron encontrar la isla Howland, continuaron hacia el sur por la línea 157-337, unas 350 millas náuticas, e hicieron un aterrizaje de emergencia en Nikumaroro, entonces llamada Isla Garner. Según esta teoría, vivieron durante un tiempo como náufragos en la pequeña isla deshabitada y finalmente murieron allí. Aviones de la Marina estadounidense sobrevolaron esta isla el 9 de julio del 37, una semana después de la desaparición, y no vieron ni rastro de ambos. Sin embargo, informaron que habían visto indicios de ocupación reciente, aunque oficialmente nadie había vivido en el atolón desde 1892. En 1940, las autoridades británicas recuperaron un esqueleto humano parcial de una zona remota de Nikumaroro. Posteriormente, un médico midió los huesos y concluyó que procedían de un hombre. Los propios huesos se perdieron más tarde, pero Tigar, la empresa de recuperación de aeronaves históricas, analizó sus medidas en 1998 y afirmó que, de hecho, lo más probable es que pertenecieran a una mujer de ascendencia europea y de una estatura aproximada a la de Earhart. En 2018, un análisis forense de las medidas de los huesos realizado por antropólogos de la Universidad de Tennessee mostró que los huesos tienen más similitud con Earhart que con el 99% de los individuos de una gran muestra de referencia, según un comunicado de la universidad en ese momento. Otra teoría opuesta sostiene que, al no conseguir llegar a la isla de Howland, Earhart y Noonan fueron obligados a aterrizar en las Islas Marshall, controladas por los japoneses. Según esta teoría, los japoneses capturaron a Earhart y Noonan y los llevaron a una isla de Saipan, a unas 1450 millas al sur de Tokio, donde los torturaron como presuntos espías del gobierno americano y posteriormente murieron bajo custodia, posiblemente ejecutados. Desde la década de 1960, la teoría de la captura japonesa se ha visto alimentada por relatos de isleños de las Marshall, que vivían en la época de una pilota estadounidense detenida en Saipan en 1937, que transmitieron a sus amigos y descendientes. Algunos de los defensores de la teoría sugieren que Earhart y Noonan eran en realidad espías americanos y que su misión alrededor del mundo era una tapadera de sus esfuerzos por sobrevolar y observar las fortificaciones japonesas en el Pacífico. En aquella época, más de 4 años antes del ataque a Pearl Harbor, Japón aún no era enemigo de los estadounidenses oficialmente en la Segunda Guerra Mundial. Algunos incluso han sugerido que Earhart no murió en Saipan tras su captura, sino que fue liberada y repatriada a Estados Unidos con un nombre falso. A partir de la década de los 70, algunos defensores de esta teoría argumentaron que una mujer de Nueva Jersey llamada Irene Bolam era en realidad Earhart. La propia Bolam negó enérgicamente estas afirmaciones, calificándolas de engaño mal documentado, pero persistieron incluso mucho después de su muerte en el 82. Desde 1989, el Tigar ha realizado al menos una docena de expediciones a Nikumaroro en las que se han encontrado desde trozos de metal, posiblemente piezas de avión, hasta un tarro roto de cremas para las pescas, pero ninguna prueba concluyente de que el avión de Earhart aterrizara realmente allí. En medio de una controversia permanente que abarca más de 80 años de debate entre investigadores e historiadores, la teoría del accidente y hundimiento sigue siendo la explicación más aceptada del destino de Earhart. Sin embargo, en 3 expediciones realizadas desde 2002, la empresa de exploración submarina Nauticus ha rastreado con un sonar la zona próxima a la isla de Howland, de donde procedía el último mensaje de radio de Earhart, recorriendo casi 2000 millas náuticas cuadradas sin encontrar rastro alguno de los restos del Electra. Hasta que no se encuentren estos restos o alguna otra prueba definitiva, el misterio que rodea el último vuelo de Amelia Earhart probablemente perdurará. En esta ocasión hablaremos de Roald Amundsen, un explorador noruego a quien se conoce, sobre todo, por liderar la primera expedición que llegó al Polo Sur en 1911. Amundsen también trabajó en el Ártico y dirigió una expedición al Polo Norte en 1926. Otros de sus viajes fueron la primera travesía con éxito del Paso del Noroeste más allá de Canadá, y se cree que Amundsen, desde muy joven, se interesó por la exploración. Murió en 1928, cuando desapareció mientras intentaba
rescatar a unos compañeros suyos en el Ártico. Amundsen nació el 16 de julio de 1872 en la pequeña localidad belga de Borge. Su familia tenía tradición marinera y varios de sus miembros varones eran armadores o capitanes de barco. Cuando llegó a la edad adulta, Amundsen medía más de 2 metros y dormía habitualmente con las ventanas de su habitación abiertas de par en par, y eso que allí hacía un frío de la leche. Lo hacía incluso en pleno invierno, ya que creía que sería una buena práctica para la vida de exploración que deseaba llevar a cabo. En 1897 avistó por primera vez la Antártida, casi intacta por los exploradores, y el continente helado permaneció en su imaginación el resto de su vida. En 1903, Amundsen ganó su primera medida de prestigio como marino cuando capitaneó una expedición a través del Paso del Noroeste en un barco pesquero de solo 70 pies de eslora. El viaje fue largo y duro, y la embarcación quedaba frecuentemente atrapada en el hielo. Debido a la necesidad de esperar a que se descongelara antes de proseguir, pasaron 3 años antes de que el grupo finalizó la travesía. A su regreso a Noruega, Amundsen se enteró de que el explorador británico Ernest Shackleton iba a dirigir una expedición a la Antártida con el objetivo de alcanzar el Polo Sur. El viaje de Shackleton no tuvo éxito y Amundsen dedicó gran parte de su tiempo a estudiar qué había fallado con vistas a evitar él mismo tales problemas. Roald Amundsen, aunque era ampliamente elogiado por su capacidad de planificación y organización, se decía que era un hombre más bien taciturno e incluso severo. Seleccionó a los miembros de la tripulación que creía capaces de hacer frente a las exigencias únicas de un largo viaje polar, y a finales de verano de 1910 ya estaba todo listo para partir a su viaje a la Antártida. Cuando su expedición zarpó en agosto de ese mismo año, corrió el rumor de que en realidad se dirigía al Polo Norte, pero en realidad había descartado esa opción en secreto tras enterarse de que el explorador estadounidense Robert Peary había afirmado haber alcanzado los 90 grados norte en el año 1909. Ni siquiera se comunicó a los funcionarios noruegos el cambio de opinión de Amundsen, ya que al explorador le preocupaba que le dijeran que evitara la rivalidad con Gran Bretaña por motivos políticos y diplomáticos. Amundsen ni siquiera contó a su tripulación toda la verdad sobre el lugar al que se dirigían, hasta que su barco, el Fram, hubo alcanzado las aguas de Marruecos. Mientras tanto, se había dedicado a seleccionar los perros de trineo que tirarían de su equipo una vez que el grupo llegara a tierra. Amundsen consideraba este asunto de la máxima importancia, hasta el punto de que el éxito o el fracaso de toda su empresa podía depender de sus habilidades. Su rival británico, Robert Falcon Scott, confió en cambio en los ponis siberianos, una decisión que resultaría fatalmente errónea. El grupo de Amundsen llegó a la plataforma de hielo de Ross a mediados de octubre de 1911 y partió rápidamente hacia el polo, 3 semanas antes que Scott. El grupo de Amundsen tuvo unas condiciones de viaje excelentes gracias a un tiempo inusualmente bueno durante la mayor parte del viaje. El 7 de diciembre, los noruegos habían superado el punto más lejano alcanzado por la expedición de Shackleton y una semana más tarde alcanzarían el Polo Sur. El propio Amundsen colocó una bandera noruega en el polo antes de el largo viaje de regreso. Gracias a su meticulosa preparación, esta etapa también fue relativamente sencilla y en cuestión de 99 días regresaron sanos y salvos al campamento base. La expedición había recorrido por tierra unos 1800 kilómetros en 99 días. La expedición de Scott alcanzó el polo a mediados de enero, pero pereció en medio de terribles ventiscas en la etapa de regreso, apenas 16 kilómetros de un depósito de suministros. El propio Amundsen siguió emprendiendo nuevas aventuras, la mayoría de ellas en las regiones polares, y su expedición más notable fue un vuelo en dirigible que pasó directamente sobre el Polo Norte en 1926. Debido a las dudas sobre si el grupo de Peary de 1909 había informado con exactitud de su posición final, el viaje de Amundsen se acepta ahora generalmente como la primera vez que se alcanzó también el Polo Norte. Sin embargo, 2 años más tarde, mientras se realizaba otro viaje, desapareció. El 18 de junio de 1928 intentaba rescatar desde el aire a sus compañeros exploradores en el océano Ártico, que se habían perdido, pero su avión también se perdió en el mar debido a un fallo probablemente del motor. A pesar de una búsqueda de 3 meses, el cuerpo de Amundsen nunca fue encontrado. En esta ocasión hablaremos de la polémica vida de Olga, regenta de Kiev. Se desconoce la fecha de nacimiento de esta señora, pero podría situarse entre el 890 y el 925 después de Cristo. Según la crónica primaria, Olga era de origen varego, es decir, vikingo, y nació en Pleskov. Poco se sabe de su vida antes de su matrimonio con el príncipe Igor I de Kiev y del nacimiento de su hijo Sviatoslav. Según Alexei Karpov, un especialista en la historia de la antigua Rusia, Olga no tenía más de 15 años en el momento
momento de su matrimonio. Igor era hijo y heredero de Rurik, fundador de la dinastía de los Rurik. Tras la muerte de su padre, Igor quedó bajo la tutela de Oleg, que había consolidado el poder en la región, conquistando tribus vecinas y estableciendo la capital en Kiev. Esta federación tribal poco rígida pasó a conocerse como la Rus de Kiev, un territorio que abarca lo que hoy son partes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Pues bien, los drevlianos eran una tribu vecina con la que el creciente imperio de la Rus de Kiev mantenía una compleja relación. Los drevlianos se habían unido a la Rus de Kiev en las campañas militares contra el imperio bizantino y pagaban tributo a los predecesores de Igor. A la muerte de Oleg dejaron de pagarlo y en su lugar entregaron dinero a un caudillo local. En el 945 Igor se dirigió a la capital drevliana, Izkorosten, para obligar a la tribu a pagar tributo a la Rus. Frente al numeroso ejército de Igor, los drevlianos se echaron para atrás y le pagaron. Sin embargo, mientras Igor y su ejército cabalgaban de vuelta a casa, decidió que el pago no era suficiente y regresó, solo con una pequeña escolta, en busca de más tributo. Al llegar a su territorio y al ver que eran tan pocos, los drevlianos asesinaron a Igor y a los suyos. Según el cronista bizantino León el Diácono, la muerte de Igor fue causada por un espantoso acto de tortura en el que fue capturado por ellos, atado a troncos y árboles y partido en dos. Tras la muerte de Igor en el 945, Olga gobernó la Rus de Kiev como regente en nombre de su hijo Sviatoslav. Fue la primera mujer que gobernó este país. Poco se sabe sobre el mandato de Olga como gobernante, pero la crónica primaria relata su ascenso al trono y su sangrienta venganza contra los drevlianos por el asesinato de su marido, así como su papel como líder civil del pueblo de Kiev. Pues bien, cuando Olga asumió el trono porque su hijo Sviatoslav tenía solo 3 años, los drevlianos, envalentonados por su éxito en la emboscada y asesinato del rey, enviaron un mensajero a Olga proponiéndole que se casara con su asesino, el príncipe Mal. 20 negociadores drevlianos viajaron a Kiev para transmitir el mensaje del rey y asegurarse de que Olga accedía. Llegaron a su corte y le explicaron a la reina por qué estaban en Kiev, para informar de que habían matado a su marido y que Olga debía venir y casarse con su príncipe Mal. Vuestra propuesta me agrada. En efecto, mi marido no puede resucitar entre los muertos, pero deseo honrarte mañana en presencia de mi pueblo. Vuelve ahora a tu barca y permanece allí con un aspecto de arrogancia. Mandaré a buscaros al día siguiente y diréis: no montaremos a caballo ni iremos a pie, llevadnos en vuestra barca. Y será entonces cuando seréis llevados en vuestra barca, dijo la regente Olga. Cuando los drevlianos regresaron al día siguiente, esperaron fuera de la corte de Olga para recibir el honor que ella les había prometido. Cuando repitieron las palabras que ella les había dicho que dijeran, el pueblo de Kiev se levantó, llevando a los drevlianos en su barca, y los embajadores creyeron que se trataba de un gran honor, como si los llevaran en palanquín. El pueblo los llevó a la corte, donde fueron arrojados a una zanja que había sido cavada el día anterior por orden de Olga, donde los embajadores fueron enterrados vivos con su barco. Está escrito que Olga se agachó para ver cómo eran enterrados y preguntó si el honor era de su agrado. Olga envió entonces un mensaje a los drevlianos para que le enviaran a sus hombres distinguidos a Kiev para que ella pudiera ir a ver a su príncipe con el debido honor, en vez de enviar a unos don nadie. Los drevlianos, ignorantes del destino del primer grupo diplomático, reunieron otro grupo de hombres para enviar a los mejores hombres que gobernaban la tierra de Dereva, es decir, a los nobles. Cuando llegaron, Olga ordenó a su gente que les preparara un baño e invitó a los hombres a presentarse ante ella después de haberse bañado. Cuando los drevlianos entraron en la casa de baños, Olga hizo que le prendieran fuego desde las puertas, de modo que todos los drevlianos que estaban dentro murieron quemados. Olga envió otro mensaje a los drevlianos, esta vez ordenándoles que prepararan grandes cantidades de hidromiel en la ciudad donde matasteis a mi marido para que yo pudiera llorar sobre su tumba y celebrar un banquete fúnebre por él. Cuando Olga y un pequeño grupo de asistentes llegaron a la tumba de Igor, efectivamente lloraron y celebraron un banquete fúnebre. Los drevlianos se sentaron con ellos y empezaron a beber mucho. Cuando los drevlianos se emborracharon, Olga ordenó a sus seguidores que los mataran y se puso en marcha incitando a su séquito a la masacre de los drevlianos. Según la crónica primaria, esa noche murieron 5000 drevlianos, pero Olga regresó a Kiev para preparar un ejército que acabara con los supervivientes. El conflicto inicial entre los ejércitos de las dos naciones fue muy bien para las fuerzas de la Rus de Kiev, que ganaron la batalla ampliamente y expulsaron a los supervivientes de vuelta a sus fortificaciones. Olga condujo entonces su ejército a Izkorosten, la actual Korosten, la ciudad donde su marido había sido asesinado, y la asedió. El sitio duró un año sin éxito. Cuando Olga ideó un plan para engañar a los drevlianos, les envió un mensaje: ¿por qué persistís en resistir? Todas vuestras ciudades se han rendido ante mí y se han sometido al tributo, de modo que sus habitantes cultivan ahora sus campos y sus tierras en paz, pero vosotros preferís morir de hambre
adelante sin someteros al tributo. Los drevlianos respondieron que se someterían al tributo, pero que temían que ella siguiera empeñada en vengar a su marido. Olga respondió que el asesinato de los mensajeros enviados a Kiev, así como los acontecimientos de la noche de la fiesta, habían sido suficientes para ella. Entonces les hizo una pequeña petición: dadme 3 palomas y 3 gorriones de cada casa. Los drevlianos se alegraron ante la perspectiva de que el asedio terminara por tan poco tributo, e hicieron lo que ella les pedía. Olga ordenó entonces a su ejército que atara a cada pájaro un trozo de azufre atado con pequeños trozos de tela, y al anochecer, Olga ordenó a sus soldados que prendieran fuego a los trozos y liberaran a los pájaros. Estas volvieron a sus nidos dentro de la ciudad, que posteriormente se incendiaron. Como cuenta la crónica primaria, no había casa que no se consumiera y era imposible extinguir las llamas porque todas las casas ardían a la vez. Mientras la gente huía de la ciudad en llamas, Olga ordenó a sus tropas que los atraparan, matando a alguno de ellos y entregando a los demás como esclavos a sus seguidores. Dejó que el resto pagara tributo. Tras esto, Olga fue regenta de Kiev y destacó como la primera reina rusa en convertirse al cristianismo por el mismísimo emperador bizantino Constantino, y su hijo Sviatoslav I de Kiev fue un gran príncipe de la Rus de Kiev, famoso por sus campañas militares que provocaron la caída de 2 grandes potencias de Europa Oriental como Jazaria y el primer imperio búlgaro. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado esta historia y nada, dale a like y suscríbete si así ha sido, y eso, nos vemos en la próxima.